La doctora ya les comentó que no les pude dar la clase ayer porque pues, tenía un examen y otras cosas de materias. Pero bueno, se las grabo y ustedes la ven ahorita, bien, como quieran. Pero el chiste es que la ven para antes de su examen y les va a ayudar. No es un repaso de todo, sino que ahorita vez que grabo esto porque cualquier cosa pasa que se me ha descargado la computadora, ha entrado gente. Entonces es que ya como salga este es como se las voy a pasar. Sí, que aquí es donde nos habíamos quedado, si recuerdan, de la clase pasada. Y aquí es donde íbamos a seguir. Pero antes de eso, es importante que seamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa que un linfocito madure? Eh, ya todos sabemos o todos estamos de acuerdo en que un linfocito T es parte de los procesos de inmunidad que forman parte de otras células, de otros leucocitos. Entonces, para que un linfocito madure, significa que sus receptores, toda su maquinaria celular, es capaz de poder reaccionar ante un antígeno y desencadenar las respuestas necesarias. Entonces, el proceso fundamental, el pilar en la maduración del linfocito T es su receptor, el TCR. Ya habíamos visto estas diapositivas previamente, entonces ahí disculpen si la calidad del audio no es la mejor, pero pues es lo que hay. Les comentaba entonces el TCR, ya lo hemos visto en la clase previa, y comentábamos que tiene dos cadenas, tanto la alfa como la beta, y que si decíamos que el TCR es el receptor determinante en un linfocito para que éste pueda reaccionar ante el antígeno que una célula presentadora de antígenos le presenta por medio de su MHC, el TCR lo capta y empieza a proliferar ese linfocito. Entonces, ese captamiento, pues, ese atrapamiento del antígeno está determinado por este cachito de afuera. Es un cachito que se llama el segmento variable. ¿Por qué variable? Pues su nombre lo dice, porque varía de receptor a receptor, porque es diferente por cada antígeno. Es diferente para un antígeno de tal bacteria a un antígeno de tal virus. ¿Se entienden? Hay miles, millones de antígenos, se espera que haya miles y millones de TCRs. Y la región que varía es esta de aquí afuera. Tanto la cadena alfa como la cadena beta tienen una región variable y ambas tienen una región constante. Esto lo pongo porque esto es lo que sucede, justamente esto es lo que sucede en la maduración de los linfocitos T, un reordenamiento, un cambio, una modificación de sus cadenas para que se hagan más selectivas a antígenos en específico. Y, otro detalle a notar aquí es que habíamos comentado que el 90% de los linfocitos T tenían un TCR con cadenas alfa y beta. Aquí en este momento yo les hubiera preguntado que cuál es el otro 10%, pues, de linfocitos, qué TCRs tienen, qué cadenas tienen su TCR. Y las cadenas que tienen son gamma y delta. Recuerden, el 90% son alfa, beta, el otro 10% gamma y delta. Y esto lo veremos más adelante también. O sea, será importante más adelante. Y también comentábamos que el TCR experimenta una serie de rearreglos genéticos que yo hacía la analogía con ensamblar un sable de luz, ya sea si vas a Disney, que yo de hecho nunca he ido, porque obviamente, o si fueras el viejo, lo que quieras. Pero es como ensamblar esta estructura tubular que tiene varios componentes. Tú eliges el que más quieras, el que te guste, el color, el negro, el gris, o uno más largo, más corto. Y así vas ensamblando tu propio sable para, al final de cuentas, tener tu versión final, ¿no? Y eso es lo mismo que hace el linfocito T, comentábamos. El linfocito T construye su TCR en base a múltiples genes. Espérenme, deje pausa un poquito para... Listo. Espero que no se haya cortado todo, es que me está yendo muy lenta la computadora y cerró unas cosas. Pero bueno. Comentábamos entonces que son estos múltiples cachitos de genes que el linfocito T corta, los compacta y forma un gen maestro, que es este de aquí. Un gen maestro a partir del cual se va a sintetizar su TCR, tanto su cadena alfa como su cadena beta. Y así es como se ensambla su propio sable de luz, es decir, su propio TCR. Y pues ya esto ustedes habrán leído que este segmento está compuesto, estos segmentos son el V, el D, el J y el C, el variable, el diverso, el join o de unión y el constante. Es la mezcla de todos estos los que al final de cuentas te dan el TCR final. Y eso es exactamente lo que se hace en la maduración, hacer ese reordenamiento. Y bueno, habíamos pospuesto, ustedes recordarán la clase no la clase, sino el subtema de timo, de la anatomía, porque quiero que lo correlacionemos con la fisiología del timo. Y a lo que me refiero con esto es que ustedes cuando escuchen órganos que tienen una corteza, cuando escuchan la corteza, pues piensan en lo externo, ¿verdad? O la corteza de un árbol, es ese segmento externo. Y la médula, pues es lo de adentro, lo blandito, lo pulposo, lo que no se palpa a simple vista o simple facto.
Y el timo no es la excepción. La porción más externa se llama corteza. Todo lo que viene de afuera y entra al timo, todo lo que viene de la sangre y entra al timo, entra primero por la corteza, la atraviesa y después llega a la médula, a lo más profundo. Una vez que hace todo lo que tenga que hacer en la médula, por aquí hay unos vasitos a partir de los cuales el contenido que estaba madurando aquí sale de vuelta a la circulación periférica, lista para reaccionar o participar en procesos de inmunidad. Y bueno, eso es lo que sucede aquí en la corteza y en la médula. Y esto específicamente son los pasos ya, pues, el detalle de lo que está sucediendo en esa médula y en esa corteza. Recuerden que todo, en un inicio, en el principio de los tiempos, y siendo los tiempos todo el tiempo, todo sale de la médula ósea. La médula ósea forma y madura células, pero muchas células que salen de la médula ósea salen inmaduras y se van a órganos linfoides secundarios a madurar. Tal es el caso de los linfocitos. Los linfocitos T casi todos salen inmaduros, y es cuando llegan al timo que inician todos sus procesos de maduración y de proliferación y de selectividad de antígeno, etc. Por eso les pongo un huesito aquí, porque siempre recuerden que todo viene del hueso y a eso le llamamos precursor linfoide común, porque lo que sale de la médula ósea es eso, es un precursor del linfocito. En esa etapa de su vida todavía no es ni linfocito B ni linfocito T, pero cuando llega al timo se rodea de un ambiente medicina. Ustedes, digo, no estoy hablando o diciéndolo, juzgando a alguien en específico, pero ustedes sabrán que no todos en medicina al principio están completamente seguros de que eso es lo que quieren para sus vidas, ¿no? Y a lo mejor eligieron la carrera porque o las tradiciones académicas de tus cercanos o consejos de conocidos o algún video que viste en internet. O sea, no naciste médico, te haces. Tú no naces sabiendo que va a ser un infusito T, o no de esa manera, pues. Cuando llega el timo, empieza a rodearse de un ambiente rico en factores de crecimiento que le gustan al infusito T y que son necesarios para que se empiece a utilizar su maquinaria enzimática y su maquinaria celular para codificar a los genes propios de un infusito T. Y de hecho, una de esas moléculas es el Notch. El Notch, ustedes lo han escuchado en embriología, el NOTSH. El Notch es este regulador en genética, le siento en embriología, le siento esas cosas, cochinero, un regulador genético, maestro, y no sé qué. Bueno, algo así es en el linfocito, en el timo. Una vez que el timo se rodea de todo este ambiente rico Notch, empieza a saber que está predestinado a ser un linfocito T. Y bueno, inicialmente, como es un linfocito inmaduro, no expresa todo lo que expresa un linfocito maduro. Es decir, ¿qué es lo que ustedes piensan al escuchar linfocito T? ¿CD4 o CD8? Si te dicen linfocito T, te deben decir, ¿es un CD4 o es un CD8? Y bueno, en este caso no es ni CD4 ni CD8 porque es inmaduro, aún no expresa esas moléculas de un linfocito maduro. Es un linfocito virgen, es un linfocitadores de superficie membranales que caracterizan a los linfocitos T como ustedes se los pintan en los dibujitos. No tiene aún todo eso, ni siquiera el CD4 y el CD8. Por eso les llamamos linfocitos doble negativos, porque no tienen ni el uno ni el otro, son doble negativos. Y los linfocitos doble negativos van a experimentar una serie de procesos en la corteza del timo. Aquí es donde van a estar estos linfocitos doble negativos, van a estar reordenando sus cadenas de TCR, es decir, van a estar ensamblando su sable de luz, van a estar combinando las Bs con las Ds, con las Js, con las Cs, para crear TCRs completamente diferentes, un repertorio de TCRs muy grandes, y eso es lo que va a estar haciendo aquí en la etapa de doble negativo. Y pues nosotros lo separamos en 4 etapas, en la DN1, DN2, DN3, DN4, pues primero para hacer más, confundir más a los estudiantes, pero también porque nos sirve porque en cada uno de ellos ocurren cosas diferentes, ¿no? Así va muy grandes escalas, se los menciono. En el DN1 inicialmente no hay un reordenamiento como tal de las cosas, simplemente empieza el linfocito a expresar factores de crecimiento que son necesarios para eh, la proliferación en este timo. Uno de ellos es el EBNF1. Pero bueno, en esta etapa no ocurre mucho de interés. Pero en el DN2, aquí es cuando ya comienza el linfocito T a reordenar sus cadenas beta. Les pongo la imagen, ya que cargue esto. Las cadenas beta son las más importantes porque si tú tienes una cadena beta reordenada, ya la hiciste. Les digo que está muy lenta la computadora, pero ahí está. Si tú tienes esta cadena beta reordenada, puedes pasar a la siguiente etapa. Después le puedes pegar la cadena alfa. Y de hecho, aquí les hubiera preguntado yo, ¿cuál es la razón por la que el 90% de los linfocitos T son alfa beta en lugar de gamma delta? Bueno, una de las razones, obviamente hay muchas, una de las razones es porque para que tú
seas un alfa beta, solo necesitas sintetizar o reordenar la cadena beta. Y después, en fases posteriores del desarrollo, le puedes pegar la cadena alfa. En cambio, para hacer un gamma delta, necesitas tener listas ambas cadenas, tanto la gamma como la delta. Y es por eso, es una de las razones, pues es más rápido sintetizar solo una beta y por eso hay más de ese tipo. Una visión algo, una explicación algo simplista, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucede en el DN2. También aquí en el DN2 es la etapa en que más se está sometiendo o rodeando de lo que les comentaba del notch, y es cuando ya dice, ya tengo una cadena beta, estoy rodeado de notch, pues ya soy un infusito T, ya no me queda otra. Algo así como ustedes, ¿no? Cuando entraron a la carrera. ¿No es cierto? Y bueno, la etapa del DN3 es la etapa en que ya tienes tu cadena beta buena, hecha y derecha, y comienzas a sintetizar o a reordenar tu cadena alfa, que es la que les comentaba que se podía poner en fases posteriores. Bueno, esta es la fase posterior, el DN3. Se comienza ya a reordenar para que cuando llegue a la etapa 4 ya esté listo para pasar a la siguiente etapa en su trayecto a través del tiempo. Aquí, una vez que ya tiene su cadena alfa y su cadena beta, significa que ya puede reaccionar ante el MHC, ¿verdad? Porque lo que media esa interacción es el TCR y el MHC. Ya tiene su TCR, entonces ya puede reaccionar a este. Y por lo tanto, aquí ya se le añade el CD4, que es este de aquí, y el CD8. No uno en sustitución del otro, ambos. Entonces, ahora en lugar de ser doble negativo, es un linfocito doble positivo. Y esto es importante porque una vez que ahora tiene toda esta maquinaria de receptores, el CD4, el CD8, el TCR, ahora sí ya está completito, completito para empezar a reaccionar, para evaluar cómo es que reaccionas ante esos antígenos. ¿Reaccionas o no reaccionas? Y si reaccionas, ¿qué tan fuerte o qué tan débil reaccionas? Y eso es el siguiente paso que se va a dar en la médula del timo. Y bueno, esto solo es imagen para que vean, ya ustedes la pueden estudiar con más detalle. Podemos estudiar cada una de las fases conforme va atravesando de la corteza, la espacio subcortical, hasta llegar a la médula ósea y aquí madura. Pueden evaluar los marcadores de membrana, pero bueno, eso ustedes ya lo estudian con más detalle. Después, igual aquí, cada etapa tiene diferentes marcadores de membrana. Y bueno. Y ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro TCR, etapa de selección. Esta etapa está muy suave porque, de hecho, ustedes a lo mejor se van a confundir muy seguramente. Van a empezar, a los meses ya no se van a acordar a lo mejor qué es la selección positiva, qué es la selección negativa. Y por eso quiero que quede claro ahorita para que lo puedan recordar después. Pensemos en la selección como eso, como un proceso de selección, como un examen de admisión, ¿no? Aquí en la selección positiva se van a matar a todos los linfocitos T que no están capacitados o que no lo hacen muy bien o que no lo saben hacer para nada. Todos los linfocitos T que no están capacitados para reaccionar apropiadamente a los antígenos serán eliminados. Y es lo que les comentaba yo la clase pasada, que muchas veces es del cunero, donde crecen los linfocitos T, donde se les enseña a reaccionar a los antígenos y se les hace selectivos, y no, para nada. Sanguinarios, se eliminan el 92, 98, 95% de los linfocitos que entran a la selección son eliminados. ¿Por qué? Porque son deficientes, no son capaces de reaccionar bien o lo hacen muy fuerte. Entonces ustedes van a leer que la selección positiva es cuando va a evaluar si son capaces de reconocer o de reaccionar ante antígenos presentados por MHC propio. Es decir, supongamos que tenemos una sola dendrítica y le está presentando antígenos a ese linfocito T. ¿Cómo se lo presenta? Por moléculas del MHC. Y entonces, tus linfocitos T solo deben reaccionar ante antígenos presentados por moléculas del MHC tuyas de tu cuerpo, que son completamente diferentes a las de tu papá, a las de tu mamá y hasta las de tu novia que tanto quieres. Entonces, tus linfocitos solo reaccionan a tu propio MHC y eso es lo que se evalúa en la selección positiva. Que yo les hacía la analogía la clase pasada, que la selección positiva era como enseñarle a un niño a saber de quién aceptar dulces, ¿no? No aceptar dulces de desconocidos, porque esos te pueden hacer daño. Solo aceptar dulces de tus propios familiares. Eso es la selección positiva. Y en cambio, la selección negativa, entiendan por selección negativa todo aquel proceso en el cual se mate al linfocito porque está reaccionando muy fuerte ante antígenos que tú le estás presentando. Es decir, si tú le presentas un antígeno de páncreas y que es completamente normal porque el páncreas es un órgano normal, y el linfocito reacciona muy fuerte ante ese antígeno, entonces quiere decir que ese antígeno es muy autorreactivo, va a hacer procesos de autoinmunidad y representa una amenaza para tu cuerpo y lo metes a apoptosis. No puedes dejar que salga del timo porque está reaccionando muy fuerte. Eso es lo que hace la selección negativa. Entonces, si seguimos con nuestra analogía de niño, la selección negativa sería como
o sea, no exactamente se hace así. Ay, perdón si a veces me sale un poco el tema con las analogías, pero a veces les ayuda a comprender mejor esto. Sería, por ejemplo, a ese mismo niño ya sabe de quién aceptar dulces, ¿verdad? De sus familiares. Sin embargo, ahora el problema es qué dulces vas a aceptar en específico. Es decir, a lo mejor a mí solo me gustan los de chocolate y los de mantequilla y no me gustan los de menta, no son muy buenos. O los de canela, esos, ¿a quién les gustan esos? Y bueno, el chiste es que el niño ahora sabe, yo solo voy a aceptar dulces de chocolate y de mantequilla, los de menta y los de canela los rechazo brutalmente. Eso es lo ideal, que el niño empiece a desarrollar un criterio propio. Por lo general, el criterio pues es en la casa lo que te da, ¿no? Y eso es lo que hacen en la selección activa. Si ese linfocito T no reacciona o no reacciona muy fuerte, es decir, si el niño se come los dulces que nosotros sabemos que no le deberían gustar o que no le gustan, ahí es cuando lo matamos. Solo que es muy brutal, ¿no? No vas a matar al niño porque no se comió los dulces que le gusten, pero, ajá, entienden el punto. En la selección negativa se elimina a toda célula que esté reaccionando muy fuerte a los antígenos que le presentas, porque es una célula peligrosa. También cuando está fuera del timo. Si actúas así en tu casa, también lo vas a hacer cuando estés afuera. Entonces es un peligro, mejor lo matamos, nos ahorramos problemas y no tenemos enfermedades autoinmunes. Lamentablemente eso no siempre funciona y es cuando se dan las enfermedades autoinmunes, como diabetes mellitus tipo 1. Hay muchas enfermedades autoinmunes, muchas. Pero esa es la clásica. Y bueno, todo esto sucede ya en la médula, o ya para entrar a la médula. Aquí, como estamos viendo, es el timocito, expresa tanto su CD8 como su CD4. Estos son correceptores del linfocito T. Ya está completamente listo para que esta celulita de aquí, una célula dendrítica, le presente antígenos. Entonces nosotros vamos a evaluar si reacciona. Si no reacciona, o sea, si ni siquiera es capaz de reaccionar ante tu MHC, pues ya directamente se muere, ¿no? Ni para qué se agobia con los otros procesos. No es capaz de reaccionar, se muere. La otra es que si desde aquí, desde esta etapa tan temprana, se detecta que está reaccionando muy fuerte ante estos antígenos, también lo matas. Recuerda que no queremos radicales aquí en el timo, aquí solo tranquilitos. Si reacciona muy fuerte ante ese antígeno que le está presentando la célula dendrítica, lo matas también. Y lo deseable, que es lo que ocurre en el 2 al 5% de los casos, la gran mayoría se muere antes de pasar de esta etapa, es, ok, si reaccionó a nuestros antígenos presentados por nuestros MHCs, ok, ya puede pasar a la siguiente etapa. Es decir, acepta dulces solo de nuestro familiar. No acepta de tu MHC por abandono, es eso. No reaccionas ante MHC, te mueres. Y bueno, eso te hace pasar a la siguiente etapa, que a mí me gusta expresarlo, o me gusta mucho este diagrama porque es bastante ilustrativo. Es lo que yo les comentaba la clase pasada. No debe ser ni muy frío ni muy caliente, debes estar en un punto intermedio, equilibrado, porque si reaccionas mucho, si eres muy caliente, muy agresivo cuando se te presenta el antígeno, entonces significa que vas a hacer procesos de autoinmunidad y te mueres. El chiste es hacerlo con una afinidad intermedia, con una afinidad intermedia, a pasar de panzazo, pues, no pasar ni con 100, ni con 2, ni o 0, pasar de panzazo, es lo que buscan hacer en la selección negativa. Si pasas de panzazo, ya pasa la selección negativa, si reaccionas muy fuerte, no pasa la selección negativa. Y bueno, esta es la simplificación del proceso de selección negativa. Aquí están nuestros linfocitos T que están en la médula. Estas células dendríticas de la médula del timo, eso recuérdenlo. Aquí la selección negativa sí es en la médula del timo y los antígenos son presentados por células epitelios dendríticas. Entonces, aquí es donde se da todo este proceso, donde se evalúa si eres caliente o frío. Si eres muy caliente, te matas, te mueren. Y bueno, sí, es aquí. Y aquí un dato que podría o no podría considerar poner en su examen es, por ejemplo, esta proteína que se llama aire. Porque aquí en la médula se le están presentando antígenos propios, pues. Siempre les doy el ejemplo porque quiero que ese se les quede grabado, porque es una de las enfermedades más comunes, no comunes, sino más características, la diabetes mellitus tipo 1. Si le presentas antígenos del páncreas, el páncreas no tiene nada que hacer aquí en el timo. Entonces, ¿cómo logra creáticos? Bueno, lo logra por medio de esta proteína que se llama aire. Esta proteína le permite expresar, desplegar páncreas, cerebro, hígado, lo que quieras, piel, los despliega y así permite evaluar pues cómo es la respuesta de estos timocitos. Que recuerden que timocitos, y bueno, así es como lo logra con la proteína aire. Así es que recuerden eso, ese pequeño dato.
Y eso sería todo de linfocitos T. Les voy a subir la clase de linfocitos B y su maduración por separado para no ser tan pesado el archivo y ya ustedes la estudian, la mediten.